Hay bastante confusión con la pronunciación del latín porque hay gente que dice, por ejemplo, que se pronuncia Caesar y otra gente que se pronuncia César. El problema, pero también lo bueno, es que los dos tienen razón. Lo que pasa es que Caesar es en pronunciación clásica, la restituta, la original de los antiguos romanos, y César es en pronunciación eclesiástica o, por así decirlo, a la italiana. Entonces, vamos a dar un poco de contexto y ver las principales diferencias entre una y otra. Y para rematar, vamos a ver también qué pasa con el latín científico, que sé que eso os preocupa a mucha gente. Y aquí, por cierto, nos vamos a saltar directamente la pronunciación conocida como hispánica, ya en retroceso durante décadas, prácticamente un vestigio de los latines de los curas, pero aún todavía hoy la única pronunciación que conocen muchos hispanohablantes, y que consiste en leer latín, por así decirlo, a la española, con matices, por supuesto, pero más o menos como si le diéramos a un niño de 8 años un texto en latín y le dijéramos que lo leyera. Ahora, quienes hayáis estudiado latín en los últimos, digamos, 30 años, probablemente lo hayáis hecho con la pronunciación restituta, restituida, o sea, la pronunciación clásica, como habrían pronunciado Julio César, Cicerón o Virgilio. Y quienes hayáis estudiado hace, digamos, 40 años o más, es posible que lo hayáis hecho con una mezcla de hispánica y eclesiástica italiana, o directamente con la eclesiástica, es decir, la que se emplea hoy en día en el Vaticano, lo cual la hace de facto la pronunciación eclesiástica internacional, la que se usa en la música clásica, etc. Y antes de entrar en las diferencias más importantes entre la clásica y la eclesiástica, hago hincapié en que las dos pronunciaciones son correctas. Nadie debe censurar ninguna. Otra cosa ya es que cada uno, por gusto, prefiera una u otra en general, o si según el contexto prefiere la clásica para las obras clásicas y la eclesiástica para lo religioso, la música sacra, etc. Pero ni siquiera hay problema por usar, por ejemplo, la eclesiástica para las obras clásicas, como de hecho es lo más frecuente, por ejemplo, en Italia, que de hecho hasta que se llega a la universidad la mayoría de los italianos ni siquiera saben que existe la clásica. Entonces, recapitulando para empezar, clásica restituta es la reconstrucción de la pronunciación de los romanos cultos de época clásica, mientras que eclesiástica italiana es la, por así decirlo, estándar de la Iglesia por la propia evolución del italiano. Y empezamos por lo primero, lo más fácil. Las vocales se leen como en español, no hay problema, A, E, I, O, U. Lo distinto son los diptongos. AE y OE se leen AE y OE en pronunciación clásica, pero se leen E en pronunciación eclesiástica. Por supuesto, de las letras de las que no digo nada es porque no hay nada que decir. Es decir, se leen igual que en español en las dos pronunciaciones, así que del tirón nos saltamos la B. Pero ya de la C sí hay que aclarar que es siempre K en clásica, incluso delante de E, I, como en Kíquero, mientras que en eclesiástica es Ch en estos casos. Entonces sería chíchero y lo mismo delante de los diptongos que se leen E. Por ejemplo, chelum. Luego con la G es mutatis mutandis lo mismo. En pronunciación clásica es siempre como en gato, incluso delante de E, I, entonces sería por ejemplo plagiger, mientras que en eclesiástica sería plagiger. Y de la misma forma con los diptongos que se leen E. Aparte, en las dos pronunciaciones, en GU más vocal, se lee la U. Entonces sería sanguis, no sanguis, pingüe, no pingue. Y luego GN en clásica se pronuncia como en español. Entonces sería agnus, mientras que en eclesiástica es como si fuera una ñ. Entonces sería agnus. La H. En latín clásico, bien esmerado, sí se pronunciaba como la H del inglés o del alemán, pero en mi opinión es aceptable no pronunciarla. Y ya luego en eclesiástica directamente no se pronuncia nunca, aunque por un fetiche que no viene al caso, mi
a mí y nil, nada, pueden pronunciarse Miki y Nikil. La P es P, normal, pero PH es una P aspirada, fuerte en latín clásico, y una F en eclesiástico. Aunque por costumbre, aunque no sea estricto, también se suele pronunciar F en clásico. Entonces, por ejemplo, tenemos profeta y en clásica estricta sería propeta. Luego tenemos la letra Q, que igual que en español siempre va junto a la U, que en ambas pronunciaciones es igual, pronunciando la U en todos los contextos. Entonces, por ejemplo, tenemos quoque, no quoque. La S es una S normal, pero cambia si le sigue una C. En latín clásico se aplica lo que ya sabemos. C es siempre K, entonces, por ejemplo, sería skilicet. Pero en pronunciación eclesiástica, SC se pronuncia sh seguido de I, E y los diptongos. Entonces sería shilicet o ascendit, etc. Luego tenemos la T, que en principio es una T normal, y en pronunciación clásica siempre es T, pero en eclesiástica TI seguido de otra vocal es ts. Por ejemplo, prefazio, benedictio, etc. Y llegamos a la V, que en latín clásico es como la W del inglés. Entonces, la famosa frase de Julio César sería veni, vidi, vici, mientras que el latín eclesiástico es una V labiodental. Veni, vidi, vici. Y estas son las diferencias principales entre la pronunciación clásica y la eclesiástica. Tengo vídeos dedicados más a fondo a cada una de ellas, pero aquí lo importante era la comparación. Por ilustrar con un ejemplo breve, vamos a leer el Padre Nuestro en paralelo en pronunciación eclesiástica y en clásica. Pater noster qui es in celis. Pater noster qui es in caelis. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Sed libera nos a malo. Amén. Amén. Y ya para cerrar, ¿cómo se pronuncia el latín científico? ¿Con la pronunciación clásica o con la eclesiástica? Y aquí lo cierto es que no hay una respuesta, o al menos no una respuesta inequívoca, pero sí que podemos debatirlo a ver a qué conclusión llegamos. Primero, partimos de la triste realidad de que la mayoría de científicos actuales no saben latín. Por tanto, segundo, lo lógico parecería fijarse en cómo pronunciarían los científicos que sí sabían latín, es decir, los científicos de antes. Los científicos italianos damos por supuesto que lo hacían con la pronunciación italianizada tipo Cicindelide, o sea, como la eclesiástica. Pero ¿qué pasa con los no italianos como Newton, Linneo o Copérnico? Me parece poco probable que usaran la pronunciación clásica, pero probablemente tampoco la eclesiástica italianizada, que hoy consideramos la estándar, como hemos visto. Lo más probable, en mi opinión al menos, es que en las universidades se usara la pronunciación medieval, o sea, leer el latín como si fuera la lengua de cada uno. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, probablemente Newton y Linneo habrían dicho Sisindelide o incluso Sisindelidei en el caso de Newton. Mientras que un español de antes del siglo XV habría dicho probablemente Cicindelide y uno del XVI o XVII Cicindelide. Entonces, la conclusión es que, en mi opinión al menos,
Cualquier pronunciación es válida para la terminología científica, aunque lo más natural, creo, otra vez mi opinión, que es seguir la tónica medieval, o sea, pronunciar leyendo como si fuera la lengua de cada uno. Y así yo, por ejemplo, pronunciaría Cicindelidae,